La Casa Blanca confirmó la muerte del hijo de Osama Bin Laden en un operativo de las fuerzas de Estados Unidos. La operación de contraterrorismo contra Hamza Bin Laden se llevó a cabo en la región entre Afganistán y Pakistán. El gobierno estadounidense no especificó en qué fecha fue abatido. Al-Qaeda se queda sin uno de sus líderes. La Casa Blanca confirmó que Hamza Bin Laden, líder de la organización terrorista e hijo de Osama Bin Laden, fue abatido en una operación antiterrorista. La pérdida de Hamza Bin Laden no solo priva a Al-Qaeda de su autoridad y su conexión simbólica con su padre, sino que debilita también importantes actividades operativas del grupo. Hamza Bin Laden planeó y trabajó con diversos grupos terroristas. Según el documento, el operativo contra el hombre de 30 años tuvo lugar en una zona entre Afganistán y Pakistán. Sin embargo, no fue confirmada ni la fecha ni cómo fue dado de baja. El pasado agosto, el secretario de Defensa Mark Esper fue cuestionado en una entrevista sobre la muerte de Hamza Bin Laden. El funcionario respondió que tenía entendido que el líder de Al-Qaeda había muerto, pero no ofreció más información. Otras fuentes cercanas revelaron a la cadena NBC que el operativo habría ocurrido en los 2 últimos años. Pero vamos a conocer a fondo la información de Hamza Bin Laden, considerado el nuevo líder de Al-Qaeda, sucesor de Osama Bin Laden. La última aparición del 15º hijo de Osama Bin Laden ocurrió en 2018 cuando Al-Qaeda reveló un video en el que el terrorista amenazó al gobierno de Arabia Saudita y pidió a los ciudadanos rebelarse. Este hombre se convirtió en objetivo de las autoridades de Estados Unidos luego de que su padre declarara la guerra a la Unión Americana. Hamza apareció en varios videos junto a Osama Bin Laden antes y después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001. Tras la muerte de Bin Laden, comandos especializados hallaron unas cartas en las que el líder de Al-Qaeda manifestaba su intención de convertir a Hamza en la cabeza del grupo terrorista, hecho que se confirmó en 2018 cuando Naciones Unidas señaló que era una de las figuras de la organización. En febrero de 2018, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $1 millón por quien entregara información de su paradero. Advertían que Hamza Bin Laden amenazaba y planeaba nuevos ataques contra Estados Unidos y sus aliados. Vamos a saludar a esta hora en Madrid, España, a Julián Mateos, analista político y de seguridad. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros en la tarde de NTN 24. El placer es mío. Un saludo para ti, Yoli, y un saludo para la audiencia. Quisiera comenzar por preguntarte, hay el anuncio, el reconocimiento por parte de la Casa Blanca de que el hijo de Osama Bin Laden fue abatido, pero no especifica la fecha. Y la agencia Reuters dice que no fue abatido el día de hoy o en estos días, sino ya tiene por lo menos un mes. Sí, efectivamente, ya desde finales de julio de este mismo año, elementos de los servicios de inteligencia norteamericanos vienen filtrando que se había abatido a Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden, y creo que el confirmarlo en la fecha de hoy está enmarcado o encuadrado en estos actos de relacionarlo como un homenaje al 11S que acabamos de cumplir, 18 años de los atentados perpetrados y organizados por su padre. ¿Cuál era la importancia de Hamza Bin Laden? Pues la importancia de Hamza Bin Laden, como habéis dicho en la introducción, no solo era simbólica por el contenido de su apellido y la conexión con su padre, sino que además él había tenido una formación a través de la correspondencia muy intensa de su padre, que se encontró en el operativo en el que se abatió a Osama Bin Laden, y además había sido formado por los principales lugartenientes de Osama Bin Laden. Asimismo, si nos damos cuenta o si vemos las intervenciones públicas de Hamza Bin Laden, a diferencia del médico egipcio Ayman al-Zawahiri, número 1 de Al-Qaeda, él nunca criticó al Estado Islámico, el principal grupo terrorista competente de Al-Qaeda, porque se pretende o él pretendía de alguna forma convertirse en el líder que unificara a ambos grupos bajo una yihad común, como de hecho propuso hacer en Siria. Y ahora que fue abatido, ¿esos planes continúan? Y en todo caso, ¿quién encabeza Al-Qaeda? Al-Qaeda sigue estando bajo la dirección de Ayman al-Zawahiri, el médico egipcio, que era el número 2 de Osama Bin Laden y que se convirtió en la cabeza de la organización cuando este fue abatido, de tal forma que como tal los planes estratégicos de Al-Qaeda, muy debilitada, intentando sacar pecho y salir de la sombra a la que le ha sometido
Estado Islámico en esa pugna por liderar la yihad de forma operativa, no va a ser muy significativa la importancia o el impacto de esta pérdida, pero sí desde esa forma simbólica y ese protagonismo y esa vinculación que tenía Hansa a través de su padre y que sí permitía dar ese punto de notoriedad a la organización con su liderazgo. Y dentro de la familia Bin Laden, ¿cuáles son las otras figuras que todavía quedan y que sean motivo de búsqueda por parte de Estados Unidos? Por parte de Estados Unidos, como tal, hay una observancia primordial a toda la familia, pero no destaca en este momento ningún miembro. Y hay que recordar que no es el primer hijo de Osama Bin Laden. Ya en el operativo de 2011 en Abbottabad, en el que es abatido el propio Osama, otro de sus hijos, Khalid, muere con él en ese mismo operativo. De tal forma que los que tenían un pronunciamiento hacia la yihad más cercano en este momento han sido abatidos. Ahora, dentro de los grupos terroristas que existen, que nacen, que crecen, que se convierten, que modifican su forma de operación, con Al-Qaeda a la cabeza, ¿cuál es el tipo de terrorismo que ahora se enfrenta en el 2019? A lo mejor ya con el uso de tecnologías, con el uso de Internet, con la masiva migración, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Sí, efectivamente nos encontramos a un terrorismo cambiante, a un montón de grupúsculos que intentan integrarse en una especie de marcas que aglutinen, y ahí nos encontramos con Al-Qaeda, nos encontramos con el Estado Islámico, nos encontramos con Al-Shabaab o con AFMI en el Sahel africano, y nos encontramos a un terrorismo cambiante que busca, una vez que se ha desmantelado ese poder territorial del Estado Islámico, alentar para que se atente a aquellas personas que ya están en los propios países occidentales, en Europa o en Estados Unidos. Entonces la guerra se está trasladando al ciberespacio, a las redes sociales, a Internet, con una cantidad inmensa de propaganda y de entes adoctrinadores que permite que una persona con un portátil y una conexión a Internet en Madrid, en Nueva York, en Washington, en cualquier ciudad, pueda estar recibiendo ese adoctrinamiento, esa capacitación para atentar, y eso es muy difícil de localizar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de inteligencia de los distintos estados. Y ahí no solo hay que hacer un trabajo, una labor de investigación policial, sino también una labor de legislación. Hay que darles a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de inteligencia, una legislación que le permita abordar a esas personas que están iniciando el proceso de radicalización y que todos sabemos cómo acaban, para ponerle un punto y final antes de que el proceso radicalizador esté terminado. Le agradezco a Julián Mateos, analista político y de seguridad, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Un saludo, buenas tardes. Buenas tardes.